La vesícula almacena las bilis, que son las encargadas de poder procesar las grasas en nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando empieza a fallar y se hacen piedras? ¿Es necesario siempre acudir a cirugía? Bueno, un dolor muy fuerte podría mandarnos a emergencias, pero ¿en qué momento caemos en el quirófano? ¿Cómo se trata el cuerpo después de una cirugía de vesícula? Bueno, esas preguntas son las que le vamos a hacer esta mañana a la doctora Milena Aguil. Está aquí con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Bien usted? Bien, por dicha. Hablemos de la vesícula. Por favor. Primero que nada, ¿cuál es la función de la vesícula, doctora? Como vos estabas diciendo súper bien antes, la vesícula está encargada de almacenar la bilis. La bilis es la encargada de poder digerir todos los alimentos que nosotros consumimos. Entonces, a la hora de que por alguna razón nosotros tenemos un acúmulo de estas salas biliares por mucho tiempo en la vesícula, es donde empezamos a tener problemas. ¿Y por qué es que se llegan a hacer, bueno, los cálculos que uno le dice las piedras? Claro, hace mucho tiempo nosotros no solo nos comíamos una comida al día y entonces eso hacía que necesitáramos que las bilis estuvieran en el intestino en una concentración muchísimo mayor. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, gracias a Dios, tenemos alimentos 6 veces al día y entonces la bilis solo se necesita en pequeñas dosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a estancar. Entonces la vesícula empieza a llenarse de las sales y cada vez se va haciendo más concentrado, más concentrado, más concentrado, hasta que eventualmente se forman las piedras. ¿Tiene que ver con el tipo de alimentación o estilo de vida que llevamos el hecho de que se hagan las piedras? Sin duda, las alimentaciones altas en grasas, altas en alimentos muy procesados, hacen que eventualmente se produzcan más piedras. La obesidad, pues obviamente es un factor que en realidad ayuda muchísimo a este tipo de patología. ¿Qué tal si vemos ese ejemplo que usted nos trajo para que podamos visibilizar cómo son las piedras dentro de la bilis? Claro, ayer yo tengo sobrinos, entonces siempre me pongo a hacer juguetitos para traer para que la gente entienda. Esto es como se ve una vesícula, exactamente igual a esta, usualmente suavecita, y por dentro tenemos este líquido que se ve como verde, que es la bilis. Esa bilis empieza a acumular y como les digo, cuando se acumula mucho genera estas piedritas que ustedes ven aquí. Son piedritas que a veces son móviles, que van de arriba para abajo, pero a veces esas piedritas se alojan justamente en la salida de la vesícula. ¿Qué es lo que pasa? Cuando esta se comprime y trata de salir, no puede porque la piedrita está atravesada en el camino. Y eso es lo que nos genera el famoso cólico biliar o dolores cuando tenemos comidas grasas después de mucho tiempo. Una comida muy abundante nos empieza a agarrar el dolor justamente por este mecanismo. Bueno, hablemos precisamente de ese dolor que a veces se da en el costado derecho, las náuseas. ¿Cómo más se manifiesta, por ejemplo, que tengamos esas piedras en la vesícula? En realidad el dolor, como decís muy bien, es justamente debajo de la costilla. Ustedes respiran y sienten que les falta el aire. Además puede dar un dolor también hacia la línea media, hacia lo que llamamos nosotros el epigastrio y se confunde con la gastritis. Y también puede dar hacia atrás, hacia la espalda y eso usualmente es cuando está asociado también a una inflamación del páncreas. Que eso es una emergencia y eso requiere de una cirugía casi que de inmediato. Dice doña María que ella tiene pólipos en la vesícula desde hace 12 años. ¿Es cierto que se puede llegar a hacer un cáncer? Sí, claro, esa es la diferencia. Una cosa son las piedras en la vesícula, que son estas cositas que van de un lado para el otro, y otros son los pólipos, que son como pequeños engrosamientos de la pared de la vesícula. En realidad se pueden llegar a convertir en cáncer es muy pequeña la probabilidad de que se convierta en cáncer. ¿Y esto cuándo es? Cuando es más de 1 centímetro el pólipo, es mayor a 1 centímetro, hay más riesgo de convertirse en cáncer. Entonces, todo paciente que tenga pólipos mayores a 8 milímetros, la recomendación siempre es operarlos. Laura dice que a ella le dijeron que tenía arena en la vesícula y que eso era de operar, pero después le negaron la operación. ¿Por qué? Esto es un precursor. La arenilla es justamente esta bilis un poquitito más concentrada. Sin embargo, no es una piedra como tal. Es muy importante que a la hora de que nosotros decidimos cuándo operar a un paciente y cuándo no, tenemos que ver todas las aristas, porque una cirugía tiene sus complicaciones y no es que le vamos a hacer una cirugía a cualquier persona. ¿Cuáles son las indicaciones para operar un paciente? El primero, que tenga dolor, y ese ya, si un paciente llega y me dice, tengo piedras en la vesícula y tengo dolor, es una indicación para operar. Podemos esperar un ratito o podemos operarlo la próxima semana si es lo que el paciente desea, sin embargo, siempre hay que operarlo. Ahora, cuando el paciente además se asocia a pancreatitis, se pone amarillo, además tiene una inflamación de la vesícula, porque no solo dio dolor, sino que esta paredcita ya no es así blandita, sino que es dura, eso es una colecistitis y eso se tiene que operar de emergencia. ¿Y en qué casos se podría controlar con medicación para no tener que llegar a términos quirúrgicos? Ninguna. Si el paciente tiene dolor,
y tiene molestias, requiere de una cirugía, porque es el cuerpo dándole un aviso: hey, si no haces algo ya, me voy a inflamar el páncreas, voy a inflamar el hígado y voy a generar una manifestación que eventualmente la cirugía va a ser mucho más compleja. Lo mejor es operar, como decimos nosotros, cuando está en frío, cuando la vesiculita está blandita, suavecita, bonita y solo con las piedras, quitémosla. Cuando ya después está dura, cuando está toda inflamada, cuando ya la cosa se complica, ahí los que sufrimos somos nosotros, y al final el paciente también va a sufrir de una cirugía mucho más compleja de la que requería. ¿En qué momento usted dice, bueno, hay que operar esta vesícula? En el momento que aparecen las piedras y dolor, pero definitivamente cuando está inflamada, cuando hay pancreatitis o cuando el paciente está amarillo. ¿Cómo se hace la cirugía? La cirugía se hace por laparoscopía. Entramos por el ombligo, es una incisión diminuta de 1 centímetro que se hace justamente adentro, esa ni se ve. Otra heridita aquí de 1 centímetro y 2 pequeñitas del lado derecho del abdomen. Y por ahí vamos a buscar justamente esta estructura, vamos a disecar este espacio y vamos a poner un clip justamente en esta zona. Y luego empezamos a separar y separar y separar la vesícula y se quita por completo. ¿Por qué no dejamos la vesícula? Porque si dejamos la vesícula y solo sacamos las piedritas, eventualmente ya es una vesícula enferma que va a generar más y más piedras. Entonces, si no quitamos todo este saquito, se van a volver a hacer las piedras. ¿Y cómo es la vida de una persona después de que le quitan la vesícula? Primero, ¿cómo es la recuperación después de la cirugía? Y después, ¿cómo sigue siendo el resto de su vida? Usualmente por la laparoscopía los pacientes pasan una semana con un descanso relativo, digamos, están caminando por su casa tranquilos y vuelven a trabajar a las 2 semanas. Usualmente si se hace por la laparoscopía y no complicada la cirugía. Ahora, sin embargo, después de la cirugía vamos a tener una vida completamente normal. Ahora, la dieta de todos nosotros tiene que ser balanceada. Tenemos que disminuir un poquitito la cantidad de grasas que comemos, tratar de comer más pollo, más pescado, menos carnes rojas y menos carbohidratos y tratar de comer más sano. Cualquier persona tiene que comer así, igual una persona que le quitaron la vesícula, porque la bilis se sigue produciendo en el hígado. Lo único que no vamos a tener es como un exceso de bilis para cuando nos pegamos un exceso de comidas con grasa. Si la persona quiere ir a comerse una hamburguesa un día con unas papas fritas, ¿lo puede hacer? No hay ningún problema. La persona puede seguir comiendo grasas de forma moderada y adecuada. ¿Moderada sería cada cuánto? No es de cantidad. Es de, digamos que si usted se comió una hamburguesa este día, pues el resto del día pues no se va a comer todas las cosas grasosas y papitas fritas de desayuno y papitas fritas de almuerzo y papitas fritas de cena, ¿verdad? Tenemos que tener un cheat meal que le llamamos nosotros. Una vez al día pues se puede comer algo, una vez por semana algo muy, muy grasoso. Ok, entonces la recomendación la verdad es que, bueno, es para todos nosotros, ¿verdad? Que tenemos que tener esa dieta. Ahora, después de que una persona le hacen esta cirugía, ¿hay algún aspecto en su vida que cambie? En realidad, estético, que van a tener una pequeña cicatriz. Y como les digo, a veces si ya comen algo muy grasoso, como que va a tardar un poquitito más en digerirlo. Pero fuera de eso, una vida completamente normal. Una vida normal. A nivel de fuerza, de ejercicio, después de la cirugía, ¿en qué momento ya la persona puede ponerse a hacer ejercicio? Nosotros decimos que el paciente tiene un 90% de la recuperación a las 6 semanas. O sea, a las 6 semanas ya puede volver a levantar como si fuera un crossfitero, ahí 200 libras, etc. Pero usualmente las primeras 2 semanas, como les digo, es una caminata tranquila en la casa. Al mes ya pueden hacer caminatas o caminadas o corridas, digamos, más ligeras. Y a las 6 semanas en realidad vuelven a su vida normal. ¿Cómo se da cuenta la persona de que tiene las piedras a tiempo? Excelente pregunta, me encanta. En realidad lo que uno debería hacerse es un ultrasonido de abdomen. Ese ultrasonido de abdomen nos va a documentar estas pequeñas piedritas que estamos viendo aquí. Ahora, hay mucha gente que entonces al revés, se van a hacer todos ultrasonido de abdomen, ven las piedras, nunca han tenido síntomas y se asustan. Si no ha tenido ningún síntoma, podemos observar la vesícula. Lo ideal es eventualmente en el momento que tenga el primer síntoma, la primera manifestación, operarla. ¿Cuáles son esos síntomas entonces que podríamos estar prestándole atención? Ok, que después de que comemos grasoso empieza, uy, qué raro, cada vez me duele y me siento como muy distendido de este lado derecho y pasa 1 hora, 2 horitas después de haberme comido lo grasoso y ya se me quitó el dolor y estoy tranquilo. Además puede estar asociado a náuseas, puede estar asociado al dolor aquí arriba como un ardorcito aquí en la boca del estómago y además asociado que se hizo un ultrasonido y efectivamente tiene piedras en la vesícula.
¿Y eso se da cuando la persona ingiere grasas o puede ser cualquier comida normal? A veces las comidas muy pesadas también nos pueden dar esto. O sea, en realidad si se come un pollito desmenuzado con una brócoli, no creo que le dé dolor, ¿verdad? Porque eso es como deberíamos de comer sano nosotros. Pero sí, ese día mi hijo me dijo, vamos a McDonald's, que tengo demasiadas ganas de comerme esa hamburguesa con esas papas, y justamente dice, ¡ay, qué mal me cayó la comida! Pero, ¿en dónde es exactamente el dolor? ¿En qué parte, doctora? ¿Se siente más? Debajo de la costilla derecha. Ese es el sitio. Debajo de la costilla y hacen, ¡ay, qué dolor! Ahí me aumenta el dolor cada vez que respiro. Eso es lo que usualmente está asociado con las piedras. ¿Como un cólico? Como un cólico, correcto. ¿Qué pasa si uno no hace nada? Si uno dice, un coliquillo, ahorita se me pasa. A ver, usualmente, como vos decís, ahorita se me pasa y todo perfecto. Pero eventualmente vas a volver a tener cólico, otra vez el cólico, y conforme van aumentando la cantidad de piedras que tenemos en la vesícula, más cólicos nos va a dar y más a menudo nos va a dar esto. Entonces ya pasa que nos tomamos la pastillita que usualmente nos quitaba el dolor y ya vamos a sentir que no nos quita el dolor. Entonces, ¿para qué esperar? ¿Para qué decir, no, esto no es nada, yo no voy a consultar, todo va a estar bien, fue solo una vez? Porque eventualmente cada vez que esta piedrita se nos mete aquí, se va a ir clavando y clavando y clavando cada vez más. Y eso eventualmente va a hacer que la vesícula se inflame tanto que hasta se perfore. Entonces ahí es donde nosotros decimos, ¿para qué esperé? ¿Qué pasa si eso sucede? O sea, si tenemos aquí la piedrita metida justamente este conducto y seguimos produciendo las bilis, ¿qué pasa entonces si se perfora? Eventualmente, si se perfora, se puede volver una complicación muy severa que requiere una cirugía que ya no la podemos hacer por la paroscopía preciosa, bonita, con las heriditas que ni se ven. A veces no nos queda de otra que tener que abrir a la paciente, y son emergencias que eventualmente puede llevar a la paciente hasta la muerte. ¿Eso puede explotar? Sí, eso es lo que yo te digo, que es la perforación de la vesícula, y eso se da por una inflamación tan severa y tan crónica que eventualmente hace que todas las piedras y todo el líquido se vaya a toda la cavidad del abdomen. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar entre ese momento en que uno siente el dolorcito cuando como y se lo va dejando hasta llegar a esos términos? ¿Cuánto plazo hay? Claro, yo no te puedo decir porque hay pacientes que viven toda su vida con piedras en la vesícula y coliquitos pequeñitos y no les pasa nada. Y hay otros que el primer día que les salió el dolor se complicaron un montón. ¿Qué afecta? Que si es obeso, que si es diabético, que si además tiene una dificultad para la circulación porque tiene úlceras venosas, porque además es hipertenso, además tiene muchas comorbilidades que van a hacer que la patología sea inclusive más difícil de diagnosticar y más difícil de tratar eventualmente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la obstrucción es media? O sea, si medio está obstruido este conducto. Pues medio le va a dar dolor y medio se va a inflamar, ¿verdad? Es como complicado decir así los intermedios, porque en todo hay blancos, grises, negros, ¿verdad? O sea, yo no puedo venir aquí a decir a la televisión que todo el mundo se va a morir porque tiene piedras en la vesícula, ni que a todo el mundo hay que operar. Creo que cada caso es individualizado y tenemos que valorar al paciente en la consulta también para poder definir, no, vea, usted mejor opérese de una vez o démosle un chancecito y podemos esperar y todo va a estar bien y operémoslo en 6 meses, o no hay que operarlo nunca. Esas son las cosas que en la consulta son las que vamos a buscar, esos grises, blancos y de otros colores en el medio. Doctora, muchas gracias. Gracias muy amable. a usted. Gracias por estar Muy aquí. amable. Gracias por hacernos este ejemplo con sus sobrinos. Sí. Un saludo para ellos. Gracias. Gracias.